Hola, bienvenido al Congreso Latinoamericano para Madres, Padres y Cuidadores. En esta ocasión, como ustedes ya me conocen varios, comienzo siempre con una frase de Krishnamurti. Elegí una en especial como para darle como indicio a muchas cosas que van a venir con estas charlas, estas clases, estos temas que vamos a ir tocando. A lo largo de la vida, desde niños, desde el colegio hasta que morimos, nos educan comparándonos con otros. Sin embargo, cuando me comparo con otro, me destruyo a mí mismo. Y aquí esta frase la quise tomar porque viene como mucho de la mano con lo que nosotros somos como papás hacia nuestros hijos, hacia nuestros niños, porque ni siquiera a veces es de papá a hijo, a veces un tío, un cuidador, un tutor, etcétera. Y es que los niños se inspiran de nosotros, ¿ya? No es la idea que nos comparemos a ellos, porque a nosotros a inspirarnos, y de hecho nosotros también como humanos a inspirarnos, a tener un modelo X, no es que estamos copiando o comparándonos, sino que netamente se nos está mostrando de espejo lo que nosotros somos por dentro, ¿ya? Si nosotros nos inspiramos, es lo que nosotros nos está despejando para sacar ese potencial que nosotros mismos tenemos por dentro. Solo así vemos lo grandioso que somos cuando viene desde adentro. Por eso es que se dice no buscar afuera. No es tanto de no buscar afuera, sino que al ir nosotros buscando hacia adentro, comúnmente las señales del universo nos mandan personas para que nosotros podamos ir inspirándonos. Y qué mejor que nuestros hijos, nuestros niños, quienes están alrededor de nosotros, se inspiren de nosotros mismos, ¿ya? Y para eso tenemos que comenzar a trabajar en esta búsqueda y en este autoconocimiento propio. En esta primera charla o clase, porque va a ser prácticamente una clase, tenemos a Jess de Crystal Soul. Ella va a comenzar a inaugurar esto y tenía que ser ella porque se maneja también con las redes, se maneja con un público, tiene un montón de videos, tiene en su canal un montón de videos, así que obviamente que si se quedan con ganas de escuchar más, no se preocupen, porque ella tiene muchos videos más para que puedan, de distintas temáticas, muchas temáticas, no solo por lo que dice en el título que sale en la página de que canalización, de terapia, etcétera, sino que abarca muchas otras cosas más. Así que ahí voy a dejarle el paso a Jess, voy a salirme yo para que ella comience a Listo, hablar. Ahí ahí estás, está. Jess. Creo que sí, sí me Primera escucho. plana. Sí, no pasa que mi compu va un poquito más lenta. Tengo los mismos 10 segundos de lag que tengo siempre, los tengo en cualquier plataforma. Así que vamos bien. Bien, primero, una disculpa si se va la voz por ratitos. Todavía sigo enferma, así que vamos a hacerlo lo mejor posible. Y bien, a lo que agrega Ale, siempre tengo que destacar esto de somos el ejemplo, ¿no? Y una vez no quiere ser ejemplo de nada o de nadie porque quiere hacer su vida, ¿no? Pero cuando decidimos ser padres, o bueno, afrontamos el ser padres, porque a veces no se decide, pero se lo afronta igual la situación, tenemos que tener en cuenta que nuestros pequeños copian todo, pero a la vez también nos reflejan todo. Entonces, digamos, los niños son nuestro espejo, nuestro reflejo, pero también aprenden y absorben mucho de nosotros, sobre todo en la primera etapa de su vida, que prácticamente casa, hogar, la familia, o el entorno cercano, ¿no? Porque a veces hay niños que se crían, bueno, en otras situaciones, en orfanatos y demás, es como nuestro contacto primario, ¿sí? Es nuestra vinculación primaria. Somos seres vinculares. El ser humano necesita ser social, si está diseñado biológicamente para eso, para ayudarse unos a otros y comprenderse en sí desde su individualidad. Aún así, eh, el pequeño va absorbiendo lo que tenemos alrededor, ¿sí? Y esto abarca muchísimas cosas. Por eso se dice que se los tiene que cuidar desde el vientre o desde la gestación, por el tema de que esto de que los niños absorben eh, nuestras energías o nuestras emociones, nuestros sentimientos a través de
la placenta o de lo que mamá siente es muy importante porque es lo que va forjando su, digamos, su carácter infantil, ¿sí? Esto es lo que, si hablábamos de astrología, es lo que forma su luna en particular. ¿Por qué? Porque es su modo de ver las cosas según las vinculaciones. Obviamente después se amplía esto a muchos otros aspectos, pero es el aspecto luna, el aspecto mamá, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta esto y contemplando también el tema del linaje, perdón que estoy, porque tengo al costado notas, teniendo en cuenta esto del linaje, o sea, cómo lo pasó la abuela, el abuelito, o sea, las diferentes gestaciones, ¿sí? Vamos acá al árbol de madre en general, del lado de papá, del lado de mamá, podemos entender que todo eso lo vamos absorbiendo de generación en generación, y cuando llega nuestro momento de criar a nuestros pequeños, todo eso va a salir en algún momento, se va a manifestar, se va a traspolar. De entrada, ¿qué vamos a ver? Eh, Acciones, primero del principio cuando es muy chiquitito, sí, qué tierno, qué bonito, bueno, el cansancio y demás, pero eso es para el lado de afuera. ¿Qué es al lado de afuera? El lado que no está alrededor de la madre, ¿sí? Cuando un pequeño, perdón, otra vez, como que quiero estornudar, pero cuando, Estornuda cuando un nomás, si no hay pequeño, problema. sí, no, Sí, no, por eso sí, es pues como, si estamos aquí esa es la idea, estamos en confianza. ah, sí, pero estamos. Entonces, cuando un pequeño se vincula con la madre, si esa primera vinculación, o padre, porque no siempre, en estas últimas generaciones no siempre el vínculo primario se gesta con mamá, muchas veces se gesta con papá también. Eh, digamos que ahí es donde el niño empieza a eh, tratar de identificar el entorno que los rodea. ¿Qué pasa? Obviamente está muy chiquito, ya el simplemente de hecho de respirar, comer y hacer sus cosas ya los cansa, ¿no? Entonces, digamos que en esa manera de ver el entorno, eh, digamos que es como muy pequeño, ¿no? Son parpadeos, porque prácticamente están más tiempo durmiendo que despierto cuando están bien chiquititos, ¿no? Y hasta ahí está todo bien. Del lado de afuera hay que tierno el bebé y demás, pero acá hay muchas cosas que se van transmitiendo al bebé a medida que ellos van estando en contacto con la madre o con el padre, ¿no? Con quien se vincule de modo primario, porque a veces, bueno, pasan situaciones, mamá no la pasa bien, y bueno, que a cargo de abuelitos también. Entonces, esa vinculación primaria, sí, necesaria, es la que va forjando también eh, como los primeros reflejos que se van a ver en la edad de niños entre 3 y 5 años, ¿sí? Que sería como la primer barrera, la primer preadolescencia. Se la conoce como la adolescencia infantil. ¿Por qué? Porque es la etapa donde el niño busca límites, donde busca barreras, donde busca contención, donde como una plastilina, como un slime, como agüita, intenta expandirse y se empieza a encontrar con que hasta dónde puedo ir, hasta dónde me deja mamá, hasta dónde me deja papá. Entonces, acá es donde surgen muchas cosas, como la frustración, como, digamos, eh, los enojos y todas estas cosas. Les tenemos paciencia porque son chiquititos y demás, pero ¿qué pasa? Nos están marcando cosas que nosotros hicimos de niños. Siempre digo que el que diga que yo no hice esto de niño o de adolescente es porque realmente no se acuerda, no es que no hayan hecho cosas, hicieron cosas acorde a sus épocas, ¿no? Pero todos hicimos cosas que nos han permitido expandirnos. Entonces, en esta primera etapa, cuando es muy bebé, podemos encontrar niños que son como muy atentos. Hay bebés, sobre todo de la generación del 2000, hay tres barreras, 2000, 2007, 2010, o sea, 99, sí, 99, 2000, 2001, 2002 es la primera barrera. La segunda barrera es lo que es 2007 a 2010, y la tercera barrera es la que viene ahora, desde el 2020, no, 2017, perdón, al 2020, 2020,
Sí, 2020, 2021, dependiendo de la etapa en que hayan nacido. Son estos niños que están como más despiertos, ¿no? Como que, aunque no hablan y balbucean, se hacen entender aún desde muy pequeños, estoy hablando de niños súper infantes, súper bebés, se hacen escuchar, a su modo se hacen escuchar. Digamos que los que no tienen una atención adecuada es por negligencia de los padres. Un segundo, ahí está, perdón. Lo controlé, ahí está. Esto es por negligencia de los padres, ¿sí? No porque el niño no se haga escuchar. Entonces, acá, digamos que, si bien generalmente soy partidaria de decir no hay culpables, en los primeros 7 años de vida siempre hay un responsable, ¿sí? No vamos a decir culpable, siempre hay un responsable al que el niño se hace escuchar. Este responsable es el adulto que se hace cargo de esa persona, ¿sí? Porque aunque son niños, es una persona. Entonces, acá tenemos estos niños que se hacen escuchar, que se hacen entender, que a su modo vienen a romper esquemas. Por ejemplo, niños entre el 2000, los primeros, el 99, 2000, 2002, son estos niños que vienen a desestructurar lo viejo, ¿sí? Como que se adaptaron a nuestro sistema viejo, pero aún así vinieron con toda la revolución tecnológica, ¿sí? Ya, si bien la tecnología ya estaba en los 90, ya estaba en los 80, 90, digamos que la explosión empezó a partir del 2000, que supuestamente estaba el fin del mundo y hacía un montón de cosas que después no pasaron. No es que eran un fin de mundo, sino un fin de ciclo, de etapas. Y esto trajo que obviamente la tecnología empezara a ser parte de nuestras vidas, ¿no? Más teléfonos celulares, más sofisticados, porque ya había antes, en los 90. ¿No? Bien, ya había antes, pero ahora, después, a partir del 2000 en adelante, empezaron a ser como más presentes en nuestras vidas, ¿no? En general, las computadoras se actualizaron, un montón de cambios que hubieron que hicieron que las cosas fueran cada vez más aceleradas. Entonces estos niños son como impulsores, ¿sí? Los que vienen del año 2000, se les llaman los niños 2000, son los primeros, como los primeros niños cristal, los primeros niños arcoíris, pero hay muchos matizados en el medio, entonces no me gusta ponerlo en una categoría. Porque ¿qué pasa? En esa etapa en sí, como era una transición, hay muchos tipos de niños que se iban acercando y apareciendo. Después, en el año 2015 a 2016, no, perdón, en 2007 a 2010, son los niños que literalmente empezaron a dominar la tecnología. Es decir, a muy temprana edad ya tenían un equipo en sus manos, ¿sí? Ya sea porque se lo sacaban a sus padres o porque los padres se lo daban, y empezaron a dominar esto, ¿sí? Era muy común ver que de repente vos estabas batallando con tu computadora y demás, y a mí me pasaba con mi hijo mayor, que de repente mi hijo venía, tocaba 3 cosas y lo sabía solucionar sin haber estudiado nada más que la primaria, porque era chiquito. Sí, estamos hablando, mi hijo mayor nació en el 2004, 2007, tenía 3, 4 años, no era muy grande tampoco. Entonces, en estos primeros 6 años, estos niños aprendieron a comunicarse de modo digital. Antes la parte digital la teníamos para mandar, recibir mail, alguna página no muy amable, alguna que ofrecía alguna cosa y ya está. No había demasiado. Después tenías alguna cosa de información y demás, pero era como muy sesgado. A partir de la llegada de estos pequeños es que esto empieza a evolucionar. ¿Y esto a qué se debe? A que viene con una condición genética previa, aparte de todo lo ancestral que tienen de sus papás, de la parte biológica, de la parte genética normal, sino que viene con la parte espiritual más elevada, con la parte cognitiva más elevada. Muchos dicen, no, porque tal cosa, si de tal año a tal año están todos atontados de esto o lo otro. No es eso, sino que supieron adaptarse a la Tierra según lo que el planeta les ofrecía, ¿sí? Según las circunstancias en las que viven les ofrecía. Entonces, por eso venían libres, elevados, sin ataduras, sin querer ser aprisionados, sin
seguir, por ejemplo, esto de si papá es médico, yo soy médico, ¿sí? Y estas cosas así. Entonces, ¿no? Ahí está. Estoy checando la ventana para poder ver las cosas, porque si no, así sé que funciona. Bien. Entonces, ahí es donde tenemos estas semillas que son las que vienen a explorar el mundo desde los ojos de infantes, pasando todas las etapas del ser humano, ¿sí? Algunos van a venir con frecuencias empáticas, otros con frecuencias normales, pero latentes, para ser desarrolladas con sus padres y su entorno conjunto. Esto se multiplicó con los niños que vinieron a partir del 2015 a 20, sobre todo entre el 17 y el 20, 2017 y 2020, ¿sí? Se intensifica mucho más. Y acá vienen los que se conoce como niños arcoíris, ni siquiera cristal, ¿sí? Ya no son diamantados, los diamantados son los de antes que vinieron a romper las estructuras. Como el diamante que corta, ellos vinieron a cortar las estructuras, ¿sí? Por eso hay dos tipos de generación cristal. Los súper empáticos, son muy sensibles, ¿sí? Que son los que abarcan, se podría decir, 1995 en adelante hasta el 2015, vamos a ponerlo así. Y esos vienen mezclados, porque en el medio había niños rubí, estaban los niños granate, los niños matista, estaban los cuarzos rosados, o sea, se los conoce por las gemas, porque son las diferentes frecuencias, ¿sí? Que se van manejando en la Tierra, ¿sí? Por eso acá se los conoció como generación Z, los generación X, los generación Y, son los que el gen, los que traían el gen, ¿sí? Por eso se dice código genético. Venían con el gen de la estructura. Antes de eso estaban los niños índigos. Muchos de nosotros somos niños índigos. Nacimos a partir del 1950, ¿sí? A 1995. Vamos a ponerlo así. Es un rango muy largo, porque ¿qué pasa? Los niños índigos nacimos sesgados por etapas, ¿sí? Por año nacía como que cierta cantidad, estábamos como más controladitos, ¿por qué? Porque cuando llegamos al planeta nos teníamos que adaptar a situaciones muy duras. Entonces, mandar muchos de entrada hubiera sido un error. ¿Por qué? Porque nos hubieran como, vamos a ponerle adormecido o atontado muy rápido, ¿sí? Piensen algo muy simple. Nosotros de chiquitos, los que estamos entre el 1950 y demás, y hasta 1995, comíamos tierra, ¿sí? Y jugábamos con muñecas como hasta los 13 años. Los niños, después del 95 en adelante, o sea, 95 a 2000 hay una brecha, que caen como muy mezclados, caen índigos, rubí, cristal, caen todos mezclados, y después cuando llegan al 2000 en adelante, son niños que, como os digo, con 6 años te dominaban la tecnología. Dejaron de estar en la Tierra para estar entre chips, entre circuitos y cosas que les llamaban la atención, porque no es que ni siquiera, porque esto es entretenido. No, realmente les llamaba la atención, les alimentaba por dentro, ¿sí? Porque ya venían con eso. Ahí es donde aplico esto de, vienen con un código genético y por eso a partir de ahí se conoce como las generaciones, ya sea generación centennial, millennial y demás, generación Z, Y y X. Bien. Entonces, estos de infantes, adolescentes y algunos jóvenes adultos hoy en día, viene con esta capacidad de transformar el entorno que les rodea a todos ellos, ¿sí? Y que las reglas obsoletas y viejas de los adultos, no les cuadran en su sistema nuevo. Y es normal porque precisamente es un cambio de 3 generaciones juntas, compactadas en menos de 20 años. ¿Sí? Lo que tendría que haber pasado de acá al 2050 pasó en 20 años. Se cortó todo el sistema, ¿sí? Porque había demasiados abusos, había demasiados como abusos de autoridad. Esto de, porque soy el adulto y yo lo digo, no, porque muchas veces se han permitido abusos con esas frases, ¿sí? Y abusos muy feos a niños, infantes y adolescentes. Entonces, no está bueno, ¿sí? Entonces ellos vinieron a cambiar esto. Por eso los primeros son diamantados o cristalinos, los pristinos, y después vienen los arcoíris que son como más... El diamante es como la energía yang, ¿sí? La energía fuerte, la energía que rompe, ¿sí? Y los arcoíris son la energía yin, la energía madre, de amor compasivo, del amor al otro, cuidar el planeta, ¿sí? Por eso
en la etapa intermedia, vamos a ponerle entre el 2005 y el 2015, 2010, perdón, hubo como un raro, estaban los niños, lo que se le conocía a los niños arcoíris precisamente, ¿por qué? Porque eran los que estaban asociados a lo que era Greenpeace originariamente, no ahora, originariamente, ¿sí? Cuidemos al planeta, es uno solo, estamos acá, vivimos acá, la naturaleza, y estaban los otros que querían hacer energías sustentables, renovables, que querían cambiar el mundo porque sabían que se podía salvar, ¿sí? Que se podía evitar, por ejemplo, o retrasar muchísimo más el calentamiento global y un montón de cosas que están hoy en día en tema. Bien, entonces, por ende, toman lo que les enseñamos, aquellos con los que, o sea, toman todo lo que les enseñamos, aquellos con los que los guiamos, ¿sí? Convivencias, normas de convivencia, respeto, tolerancia, ok, un poco toscas, ¿sí? Acá nos juzgamos a nuestros papás, nos juzgamos a nuestros abuelos, sabemos que dieron lo mejor con lo que tenían, ¿sí? Que podría haber sido mejor, sí, pero las épocas son esas y se respetan, ¿sí? No puedes pensar ahora, con la mentalidad de ahora, lo que se hacía, por ejemplo, en el Coliseo Romano. No, no porque hay mucho en el medio, ¿sí? No puedes juzgar con la mente de 2020 lo que pasaba en 1950, lo que pasó en la dictadura, no puedes juzgar lo que pasó antes cuando bajaban de los barcos en 1800, ¿sí? No es lo mismo. Entonces, se agradece, se honra, se respeta en el sentido de gracias, se agradece. No, hasta acá. Acá se pone el límite, ¿sí? Con estos niños. Entonces ellos lo toman y lo transforman, renovando todo, viendo por dónde va o no el sistema, la situación, conjunto de creencias, conjunto de sistemas. Conjunto de sistemas los llama gobiernos, instituciones, porque ellos son los que ahora están estudiando, precisamente son los adultos jóvenes que están estudiando para cambiar las instituciones, ¿sí? Porque no es que cuando empezó toda esta revolución dijimos, uy, pero hay que sacar todo. No, no es que hay que sacar todo, hay que limpiarlo y renovarlo. Porque todavía somos humanos que necesitamos un alguien a la cabeza, un alguien al frente, porque no sabemos ser autónomos, ¿sí? No estamos acostumbrados a ser autónomos y regirnos por conductas. Entonces se necesita como una especie de, no sé si de gobierno, pero al menos una administración, ¿sí? Todavía se necesita. Y ellos tienen que cambiar eso porque hay leyes que están viejas, que no sirven, que son de 1800, 1900, son muy viejas, ¿sí? Entonces, algo importante que debemos entender es que ellos no van a adaptarse nunca a nosotros, sino que absorbiendo lo que sí sirve de nuestras enseñanzas, lo van a mejorar y nosotros vamos a adaptarnos a ellos y a su sistema nuevo, renovado, siendo los adultos de soporte con nuestra experiencia, años de vida y las emociones gestionadas, ¿sí? Es muy importante tener las emociones, los sentimientos, los traumas infantiles gestionados, porque los adultos jóvenes después lo sufren, ¿sí? Porque estamos hablando, está bien, el adolescente, siempre digo lo mismo, el niño, el infante, el bebé, el infante, el adolescente lo podés chantajear todavía, pero ya después de los 13, 14 años no se puede chantajear a esos niños, porque ya están buscando su futuro, su identidad, quiénes son. Entonces van a estudiar para romper eso que les molesta que les estamos enseñando, ¿sí? Siempre nos van a llevar la contraria si son una generación completamente diferente, y aparte somos épocas diferentes. Esto tiene que quedar en claro, ¿sí? Ya la época cambia. Entonces, ¿a qué apunto con emociones gestionadas? A que no podemos guiar a nuestros niños de modo sano y natural si no aprendemos a gestionar nuestras emociones. Es normal que por momentos nos frustremos, nos enojemos y nos sintamos mal, nos sintamos mal con nuestros pequeños, pero en vez de descargar todo eso en ellos, es mejor respirar unos minutos, nos alejamos, ¿sí? El famoso, está mucho en internet, cualquiera lo busca, le salta el video al reel. Hay un científico, un psicólogo, que esto de te vas a pensar al rincón, no era para el niño el castigo, era para que el padre se alejara y no le pegara. O la madre, porque todos decimos al padre. No, las madres también pegaban. Y bien que te daban tus hostiazos, porque yo soy partidaria de eso, recibí de los dos. Entonces, eso era para que la persona dejara al niño en paz, no descargara sus frustraciones y su ira infante con el niño, porque estaba viendo un reflejo de lo que él sufrió de niño, ¿sí? Que no lo descargara,
se alejara, tomara distancia y después de reflexionar, de estar para adentro o de gritar afuera, lejos del pequeño, porque a veces sí es necesario, el cuerpo te pide esa descarga, pero lejos del niño, que no te vea, te ibas a dar una vuelta, te ibas a la plaza, a las vías del tren a gritar, te descargabas bien, volvías, reflexionabas en frío, sin enojos, sin juicio, calmados, para hablar con el niño de la situación. ¿Sí? Obviamente que si el niño está enojado, en ese momento tampoco hay que ir a hablarle, porque no te va a entender, porque está enojado, está molesto, está frustrado, le sacaste su juguete, su comida, lo que fuera, ¿sí? Y terminaron en esa situación de disgusto. Obviamente el niño no sabe gestionar su emoción, el que tiene que gestionar es el adulto, porque el niño es pequeño y está aprendiendo, entonces se puede equivocar, todos nos podemos equivocar, obviamente, pero un infante mucho más, ¿sí? Porque está en la etapa de prueba y error, entonces necesita, de hecho, equivocarse. No como una necesidad imperiosa de hacer lío, no, necesita porque tiene que saber hasta dónde es el límite, hasta dónde me retan, hasta dónde me puedo expresar, o con qué palabras puedo, porque a veces copian, y copian obviamente malas palabras, copian insultos, copian cosas. Bueno, ok, ¿con qué palabras puedo explicarte esto que estoy sintiendo? ¿Con qué puedo explicarte esto que me está pasando? Porque no sé, porque soy niño, porque tengo 3 años, no hablo bien, tengo 4 años, no me sé hacer entender, tengo 5, ¿sí? No me sale explicarte en más de 2 oraciones lo que me pasa, ¿sí? Eso hay que tenerlo en cuenta. Los niños tienen recién capacidad cognitiva a partir de los 5 años y medio. Capacidad cognitiva es retener consigna, por ejemplo. Porque muchos quieren que el niño aprenda a escribir antes de los 5 años, o a leer antes de los 5 años, y psicológicamente hablando, desde su biología, no está preparado para retener ninguna consigna. Y esto está avalado científicamente, o sea, ni siquiera estoy hablando de nada espiritual, nada raro. No, médicos, pediatras, que estudian la psicopatología de los niños. Hasta los 5 años y medio, el niño no retiene consigna. Entonces vas a hacer un disco rayado y un loro desde que es bebé hasta los 5 años. Después empieza a retener consignas, cuando la rutina se le empieza a hacer amena, cuando la rutina se le empieza a hacer parte de su vida, ¿sí? Algo muy importante que tenemos que evaluar al momento de encarar de nuevo a nuestros hijos para hablar en general es que si cómo podemos abordar el tema sin juicios, entendiendo que estamos en generaciones y etapas diferentes, que ya no es posible quitarles la PC o el móvil por una semana o sea, una semana si es que estudian. Estamos hablando de los niños entre 6 y 14 años, ¿sí? Los más infantes, los más chiquititos, podemos todavía restringirles pantallas, sacarles cosas, porque, a ver, podemos ponernos nosotros, porque no es sacarle la pantalla, es ponerte vos en el lugar lúdico, ¿sí? Porque el niño se aburre. Me pasa con mi hijo, a veces estoy trabajando bueno, estoy haciendo el texto del Congreso, para Cristal, lo que fuera, y yo le estoy sacando y se aburre, y yo sé que se aburre y la pasa mal. Entonces, si vos le vas a sacar una pantalla, vos te tenés que sentar con él a hacer otra cosa, otra actividad, lo pones a dibujar con vos, lo pones a cocinar con vos, haz algo. Pero el niño tiene que estar en actividad porque son pequeños, tienen mucha energía, es normal. Entonces, esto de sacarles o sea, a los más grandes, sacarles los aparatos digitales, se complica. Entonces, ¿qué pasa? Te resta autoridad. ¿Por qué te resta autoridad? Porque si te lo saco una semana, no puedes sacárselo una semana, porque aunque sea en el horario de clase, ¿sí? Lo va a tener que usar. Entonces, generas una contradicción. Ok, es como decir, bueno, lo usas las 4 horas de la escuela. Sí, pero todo lo que dijiste se te fue. Porque está cediendo. Ya sabe por dónde agarrarte. ¿Sí? Ya sabe por dónde tomarte tiempo. Estamos hablando de un niño de 6 años, ya tiene capacidad cognitiva, ya tiene capacidad de tiempos, ya tiene capacidad de horarios, de rutina, ya te conoce. Conoce cómo reaccionas, cómo accionas, cómo no, cómo decís que no. ¿Sí? Y si tenés comunicación asertiva, mucho más todavía te conoce. Porque sabe qué palabras usarte en contra. De a poco sabe qué palabras ponerte en contra y cuáles no sirven más. Entonces, hasta en eso, tenemos que tener cuidado con los niños. ¿Sí? Como digo, esto puede pasar
de sacar las pantallas a los niños pequeños. Esto es chantaje emocional, aunque no parezca. Es chantaje emocional y condicional, porque te quiero si haces lo que yo digo. Te avalo si haces lo que a mí me gusta. Te aguanto cuando estás siempre feliz y tranquilo. Pero si tenés una crisis, si estás llorando, si haces pataletas, si haces berrinche, no te quiero más. No te aguanto, no te soporto, sos fastidioso, sos molesto. Y lo digo haciéndome la culpa, porque todas las veces que me pasa con mi hijo más pequeño, ¿sí? Me pasa esa frustración y lo primero que tengo son esos 4 o 5 pensamientos de mierda. Porque es eso, son pensamientos de mierda. Porque no sirven, ¿sí? Porque todos tenemos crisis, todos tenemos malos momentos, son personas chiquitas, pero personas, personitas, ¿sí? Tienen su individualidad, tienen su carácter, tienen su genio, ¿sí? Más cuando ya van pasando de la etapa 5 a 6 años, se va gestionando el sol y la luna. ¿Quién soy? ¿Cómo me siento? Porque ya te empieza a identificar que el vaso es de él, qué mochila es de él, qué ropa es la de él o de ella, ¿sí? Qué cosas le gusta, qué cosas no. Capaz que te come los fideos, pero no te los come con salsa, te los come con crema. Bueno, epa, ya no quiere tomate, quiere crema. Te los come de otra manera. Entonces ya uno tiene que ir, como, ya no puede decir, me quiero poner la remera roja, no, ponétela verde. No, a menos que esté sucia o haya una condición, el niño se va a poner la que quiere, ¿sí? Hay que explicarle capaz que, no sé, que hace frío, que hace calor, cosas así, pero el niño ya elige, con esa edad ya elige. Entonces, con esto no quiere decir que no haya que poner límites sanos, respetados o que le marque el parámetro a seguir. Esto de la contención para que se expandan, ¿sí? Tiene que tener una contención, somos el adulto de contención, el adulto de soporte, ¿sí? Ellos se tienen que sentir seguros con nosotros, ellos tienen que sentir que aunque tengan 500 pataletas y berrinches, estamos ahí, ¿sí? No que les pasa algo y no vamos a estar, estamos ahí. Que aunque estén quejándose en la otra habitación y los dejas solo para que se desahogue, no para no escucharlo, sino para que se desahogue, le estás contestando atrás, como, sigo acá, sigo acá. Cuando, por ejemplo, mi hijo me dice, déjame solito más de 3 veces, bueno, ya después lo dejo un rato solo, que siga llorando. Pero no lo dejo más de 15 a 10 minutos, porque no es sano tampoco. No es el que les haya enseñado que es sano dejar de llorar, no es sano dejar a un niño llorando más de 15 minutos. Porque los angustia, porque se sienten abandonados, se sienten solos, se sienten que si están angustiados o en crisis no pueden contar con nadie. ¿Sí? Eso no se hace, porque les genera los traumas. Aquí es donde empiezan los traumas de la infancia. ¿Sí? Si está encaprichado con algo, se le explica, mira, estás acá, te dejo solito, quejate lo que quieras, porque estás encaprichado con esto que no es una necesidad básica. Por ejemplo, no te golpeaste, no estás sangrando, no tenés hambre, ¿sí? No estás en falta de una necesidad básica, sino es algo que querés que en este momento no se puede. ¿Sí? Entonces es un capricho, es diferente, pero hay que explicarles. En algún momento hay que explicarles. Cuando se les pase el enojo, antes de que se enojen, ¿sí? Hay que enseñarles a respirar. A mi hijo mi hijo es muy ansioso, como yo, muy parecido. Entonces, le tengo que enseñar a respirar, ¿sí? Porque yo, por ejemplo, yo soy ascendente en Aries y él es luna en Aries. Entonces, lo tengo todo en contraposición, ¿sí? Entonces, le tengo que enseñar a respirar para que sus emociones no lo desborden, ¿sí? Y acá es lo que digo, qué importante es saber la carta a veces. Desde mi ascendente lo tengo que ayudar a él con su luna, que sería su descendente, ¿sí? Porque si no se desborda, se les va el sistema. Bien, entonces, hay que poner parámetros a seguir para que el futuro sean personas que sienten y piensan en coherencia con lo que hacen. Es decir, esto me gusta, esto no me gusta. ¿Sí? A veces vamos a hacer trabajos que no nos gustan, sí. A veces vamos a hacer trabajos que nos gustan, sí. ¿Sí? Pero coherente. Es por un tiempo porque necesito la plata para poder después poner mi negocio o lo que fuera. ¿Sí? Es un ejemplo muy básico, pero que en adelante se puedan desenvolver. Sino que se comprenda que desde donde se puede abordar a cada hijo, perdón, sino que se comprenda desde dónde se puede abordar a cada hijo, no le digo el acento, ya que aunque sean hermanos, incluso mellizos o gemelos, son personas diferentes y por ende son diferentes mundos en su cabeza.
Esto es muy común cuando tenemos más de un hijo. Nace el primero, bueno, sí, está todo. Nace el del medio, es el olvidado. Siempre tenemos el meme que es el que se lo olvidan, porque está en el medio. Nace el chiquito y hay todo para el chiquito. Y no, no funciona así. ¿Qué pasa? Todos tienen una capacidad de expresión, tienen una capacidad de hacer. El mayor no tiene que ser ejemplo de nada. El chiquito no tiene por qué estar suelto por la vida. El del medio existe. Apelando al meme, el del medio sí existe. Sí está. Entonces hay que tener en cuenta que los tres hermanos, o la cantidad de hijos que tengan, tienen que eh, tener el mismo tipo de atención, ¿sí? No la misma atención, porque son tres personas diferentes, pero el mismo tipo de atención es, si tenés una crisis, esto ya hablamos. Si tenés un capricho, mira, te explico por qué no, ¿sí? Es lo mismo para los tres, sin importar la edad, ¿sí? Obviamente que no es lo mismo hablar con uno de 18 que con uno de 15, que con uno de 5, ¿no? Desde el entendimiento de la persona, ¿sí? Pero hablar lo mismo, no es lo mismo tampoco si tenés un hijo de 20, 25, no es lo mismo, ¿sí? Pero se puede, no importa la edad, tienen que tener el mismo apoyo, ¿sí? Obviamente, desde la perspectiva de cada uno. Bien. Ahora sí, teniendo esto, vamos a la parte que esto ya más o menos lo tengo armado. Un segundo. Bien, vamos a la parte de los extrasensoriales, ¿sí? Ya nos vamos a enfocar no solamente en la etapa del niño como adolescente, sino que hice como una mezcla, un conjunto de ambas cosas para que se tengan en cuenta. ¿Qué pasa cuando nos tocan estos niños que tienen desarrollos extrasensoriales? ¿Sí? Todo esto anterior que expliqué es especialmente para los padres, donde al momento de nacer les toca una semilla estelar a un niño con capacidad de percibir el mundo que los rodea de un modo diferente, distinto. ¿Sí? Esto Ojo también... Sí, acá, voy a recalcar acá a los que dale. están escuchando y van a escuchar que acá extrasensorial es, vayan ustedes identificando ya a sus hijos, a ustedes mismos también como fueron de niños, porque muchas de las cosas que va a hablar acá Jess es para que ustedes identifiquen, porque a veces lo solemos ver como una enfermedad, y no es así, sino que es una alta sensibilidad, una alta percepción. ¿Por qué mi niño pasa esto, esto, otro? Entonces ustedes van a lograr identificar con esto, ¿ya? Vayan ustedes discerniendo de qué se trata eso. Escuchen, vean, porque a veces los etiquetamos, sobre todo a nivel psicopedagógico, los etiquetamos con un problema de atención, de falta o exceso de atención, etcétera. Y a veces son estas cosas y nosotros ya al percibir podemos guiarlos, ¿ya? Y también en nosotros mismos, cómo fuimos nosotros cuando pequeños. Así que eso, como para hacer un paréntesis para que vayan identificando lo que vaya diciendo Jess. De Eso es. hecho, me parece perfecto y va con lo que viene después. Entonces vamos a decir, aquellos que pueden vivir en su mundo imaginario, pero que, aunque el humano cerrado y empeñado le diga que es su imaginación, el pequeño ser sintiente, acá ya no estamos hablando de, no lo vamos a encasillar en que si es otro tipo de ser, es un humano sintiente, lo manifiesta en el mundo real. Aquí, acá el paréntesis mío es, tenemos que tener en cuenta, no estamos abordando con niños con psicopatologías diagnosticadas, ¿sí? Porque ninguno acá es médico, ninguno acá está, por lo menos, al menos de los presentes que yo conozco, ninguno psicólogo o psicopediatra, ¿sí? Entonces, no, esto no es una verdad absoluta. Y aunque pueda haber casos dentro de estos grupos, sí tenemos que tener en cuenta que nada de acá excluye un tratamiento médico en el caso de que el niño tenga una psicopatología diagnosticada, ¿sí? Como puede ser esquizofrenia, algún trauma, algún trastorno. Es importante aquí combinar las cosas, ambas cosas, ¿sí? Nadie va a dar acá una cátedra de psicología o psiquiatría porque no corresponde. Para algo hay profesionales en estas áreas muy capacitados e incluso combinan las dos terapias, la tradicional y la espiritual. Estoy dejando asentado esto para que no haya confusiones, que es mi experiencia como ex infante con capacidades extrasensoriales, que me acuerdo absolutamente todo, y como madre de dos niños que también cada uno tienen esta capacidad. Listo. A todo esto sumo las experiencias que tuve a lo largo de mi vida y las sesiones de acompañamiento que he dado para basarme en lo que digo. En todo momento es mi experiencia personal
Y esto no se debe tomar bajo ningún concepto como una verdad absoluta. Y esto lo dejo para que nadie saque de contexto el video. Porque hoy en día todo te lo toman a mal y está bueno proteger también lo que hacemos, ¿sí? Es simplemente compartir experiencia. Con esto podemos notar que hay niños con capacidades de ver a sus abuelitos, hermanitos, mascotas, familiares fallecidos. Es muy normal pasar, por ejemplo, está el abuelito ahí y el abuelito falleció hace 6 años y el niño no sabe cómo es el abuelito porque tiene 3, por ejemplo. No hay forma de que hayan juntado. Sin embargo, los ven al abuelito dando vueltas por la casa, por ejemplo. Y esto se debe a que ellos nacen primero con algo que se llama velo de inocencia y pureza. ¿Sí? Este velo de inocencia y pureza es lo que nosotros marcamos como ningún niño nace racista, ningún niño nace odiando al otro, ningún niño nace, a menos, como digo, que presenta una psicopatología, ningún niño nace con la necesidad de dañar a otros. Eso se inculca en la casa, después lo va desarrollando a medida que sus traumas, a medida que sus traumas vayan aflorando, si es que los tuvo de la primera infancia. Entonces, estos niños llegan al mundo como una hoja en blanco, impecables, llenos de luz, de amor, de sentimientos enormes por brindar. Sin embargo, con el paso del tiempo, el humano, en vez de enseñarle a expandirse, lo va amoldando a lo más parecido a un cubo, cortando muchas veces esas capacidades, y no hablo solo de los padres o el núcleo cercano, sino también incluye el entorno, o sea, es decir, escuela, jardín, niñera, patio de juegos, ¿no? Donde estamos, el entorno que los envuelve entre los primeros años de vida, pasando por su desarrollo hasta que son adultos formados. ¿Por qué digo hasta que son adultos formados? Porque, como digo, el joven adulto es el que después manifiesta los traumas de niño. Es como el cierre del ciclo, ¿sí? Entre los 14 y los 21 años se manifiesta lo que es el cierre del ciclo. Entonces nosotros tenemos que empezar como a afrontar estas partes antes de que lleguen a esa etapa, porque después llega con un montón de traumas, y como encima tienen experiencia sin vivir, que esto después lo abordo un poquito mejor, se les complica la existencia, básicamente. Se les complica el vivir, el ser, el estar, ¿sí? Si bien hay que darles parámetros de exploración donde ellos se van formando, van extendiendo sus capacidades dentro de un marco saludable, respetuoso, tolerante y sobre todo lleno de amor y paciencia, mucha paciencia. Que marca un que marca un ritmo de aprendizaje y evolución que comprende el entorno, como puede ser la rutina, los horarios de la escuela, el horario del hogar, y luego nos enseña a marcarnos nuestro propio ritmo. Esto se logra desde el pensamiento positivo y de apoyo, es decir, lo que decía de la comunicación asertiva, ¿sí? El hablarles bien, explicarles por qué sí, por qué no cada cosa, ¿sí? No como un bueno y malo, sino hay una situación que hay que explicar, hay que abordar de otra manera, ¿sí? Este juguete se puede ahora, este no se puede por otra cosa, no puedes comer tal cosa porque el médico te dijo que te duele la pancita por esto. Entonces, es explicar la situación. Y esto aplica a todo tipo de cuidador, ¿eh? Porque uno puede ser padre, cuidador, mamá, abuelito, pero puede ser tío, también primo mayor, puede ser un hermano mayor, y también sirve para que ayuden a sus hermanitos. Sí, a veces nuestros padres están ocupados y bueno, como hermanos, como tíos, como primos podemos ayudar. Dejar que hagan cosas por sí mismos desde temprana edad, obviamente con supervisión, no vamos a fomentar la negligencia, ¿sí? Con supervisión, vigilando que no se hagan daño, que no hagan demasiado revuelto de las cosas, en el sentido de tirar los juguetes por tirar. Por ejemplo, muchas veces los niños, porque quieren jugar, sacan los juguetes y los tiran por tirar. No, es ¿con qué vas a jugar? Con los autitos. Bien, saca los autitos, el resto no. Saca la pista, el resto no. ¿Sí? Yo, si ahora les muestro, tengo todo tirado porque le da igual. Los tiró y jugó. Pero es intentarlo igual, es intentarlo hasta que se le acostumbre que tiene que hacerlo diferente. Bien, pero es importante permitirles el hacer cosas solos, por su cuenta. ¿Sí? Desde niños, por ejemplo, que aprendan a tirar su pañal. Ya estamos hablando de niños
por ejemplo, 1 año y medio, ¿no? Ya puede caminar, ya puede valerse por sí mismo, no vamos a exigirles a un niño tan pequeño. O que hagan pequeñas tareas, por ejemplo, te pide agua, le servís el vaso, que vaya a buscar su vaso. O sea, cositas pequeñas y de a poquito le vas sumando cosas y ellos se van generando su propia autoestima, su propia identidad, ¿sí? De algún modo. O sea, yo puedo hacer cosas. De hecho, mi nene más chiquito es el yo puedo o bebé puede. O sea, la primera frase fue bebé puede, porque es así, tenía 1 año y medio, bebé puede, o 2 más o menos. No, bebé puede y yo puedo. Entonces, eso es muy importante para ellos. A veces también puede ser el déjame, el yo quiero, pero porque no saben decir yo puedo, entonces el yo quiero es como quieren intentarlo, ¿sí? Es para que entiendan, etc. Depende de nosotros darle las posibilidades para poder abrirse al mundo en cada etapa de su vida acompañándolos. Y esto implica incluso, si viene con una sensibilidad y sensorialidad diferente, si tiene, perdón, incluso si viene con una sensibilidad y sensorialidad diferente, es que me saltaba el párrafo, ahí está. Si tiene la capacidad de reconocer lo sutil de la materia. Uno de los acompañamientos que se puede hacer siempre es la escucha activa. No de sí te estoy escuchando, porque sabes que te está repitiendo el dibujito de la mañana que vio 35 veces. No. Cuando te cuentan algo de esto, escucha activa, dejas lo que estás haciendo, te das vuelta y le prestas atención. Porque ahí es donde se te van a revelar, mostrar cosas de las vidas pasadas de los pequeños. Si ya te conocen de una vida anterior, si vos eras otra persona, si vivieron otra experiencia, ¿sí? La escucha activa en esta etapa es muy importante. Muchas veces estamos ocupados, de hecho, precisamente el preparar este texto, por ejemplo, le estoy restando tiempo a mi hijo en prestarle atención. Entonces, sin embargo, después yo de todo esto me tomo una semana completa para él. Aparte de que es mi cumpleaños y un montón de cosas, es como compenso esa parte. ¿Sí? Porque ahí es donde en los juegos, en los ratos, a veces vamos al parque y no está todo el día jugando, se sienta al lado mío y charlamos. Y de las 3 horas de juego está 1 hora hablando conmigo. Y es muy importante eso, ¿sí? Acá, preguntas hasta que siga la otra parte, a la parte de los acompañamientos. Bueno, no sé si tendrá que ver, pero porque también podríamos indagarle un poquito más. Más adelante él pregunta, ¿el autismo realmente qué es? Porque el autismo también uno lo abarca por biodecodificación. El espectro autista. Sí. Bien. Tenemos muchos, acá es lo que digo, por eso se necesita un médico. Hay muchas psicopatologías, ¿sí? Que los niños presentan. Hay niños que realmente tienen trastorno de atención, o sea, el TDA existe, o TDAH, como lo conozcan. Lo tienen, entonces son niños que son hiperactivos, ¿sí? Los que antes se conocían hiperactivos son los chicos con el trastorno. Los autistas, el espectro autista, es que su capacidad, vamos a poner extrasensorial, no vamos a irnos muy lejos, su capacidad extrasensorial no les cabe en el cuerpo y no pueden manifestarlo al exterior de una manera que el humano le entienda. Y cuando lo intentan, como el humano está así de cerrado, ¿sí? Como está así de cerrado el humano, les cuesta y les frustra. Porque no se puede expresar. De hecho, mi hijo en la escuela es un jardín normal y tiene diferentes compañeros con diferentes psicopatologías. Uno tiene espectro autista. Y nos llevamos muy bien y nos hablan. Lo único que tenemos que tener en cuenta es que cuando él nos habla, tenemos que responderle de frente. Tipo, te estoy mirando, atención activa, ¿sí? Te estoy escuchando, escucha activa. Te estoy prestando atención porque obviamente le va a costar hablar, va a hablar más lento y necesita que vos lo estés mirando a los ojos porque así él entiende. De hecho, te tenés que bajar a su altura para que los ojos queden a la vista. O si vos estás sentada y él paradito, o sea, cerca, ¿sí? No hace falta tenerlo pegado, sino cerca, que comprenda que vos le estás hablando. Y ese niño se desenvuelve tranquilamente con todos sus compañeros. Pero lo único que tenés que hacer es mirarlo a los ojos cuando te está hablando, porque así él comprende que le estás escuchando. ¿Sí? Obviamente, cuando hay que retarlo, ponerle, ¿no?, un límite. Bueno, por ejemplo, la maestra tiene 27 chicos, aparte de él.
Bueno, no, mira, hay que hacer la actividad. Y se lo pone a hacer la actividad. Y se le explica por qué, igual a los compañeros. ¿Sí? No se lo trata diferente. A menos que tenga algo muy importante para decir, te das cuenta porque el niño se pone ansioso. Los niños, en general, todos, se ponen ansiosos, ¿sí? Para querer hablar. Es como, estoy acá, te quiero prestar atención. Los chicos con síndrome de Down es lo mismo, ¿sí? Tienen una capacidad diferente. Eso quiere decir que su ser real, ¿sí? Su almita, vamos a ponerlo así, para que sea fácil, su almita no entra en el cuerpo como corresponde. Generalmente los niños con síndrome de Down tienen almita de, va a sonar mal, pero de sirena o de pececito, ¿sí? Generalmente ballenas. Entonces tienen una forma de amar diferente. Tiene que ver el comportamiento, no de los delfines, porque los delfines los tenemos como muy bonitos y son terribles los delfines, son re crueles. No, ballenas. Las ballenas se llevan de otra manera, ¿sí? Van como juntas, se separan muy tarde de sus crías, o sea, en el sentido que los acompañan como hasta que pueden. Ven que su cría puede ser adulto y valerse por sí mismo. No es como los pichones de, bueno, se tiene una semana, ya tenés plumas, bueno, volá. No, tan así no. Es como que se acompañan más, son diferentes, ¿sí? Entonces, depende de la enfermedad o el espectro que contenga el niño, es la especie, por decirlo de una manera, que tiene dentro, que quiere experimentar una vida humana, ¿sí? Y esto aplica incluso a aquellos que vienen con enfermedades congénitas desde vientre. Porque uno dice, no, pero no, hay niños que vienen desde vientre, que ya vienen, por ejemplo, nacen con cáncer, nacen con, no sé, alguna hepatitis, nacen con algún trastorno del corazón, alguna cosa, vienen a experimentar esa parte. Si yo nazco así, sin mi manito, ¿me amás igual? Si yo vengo con esta prueba, ¿vos me vas a amar igual? Por eso digo, el amor condicionado no sirve. El amor originario es incondicional, porque ese niño viene a ponerte a prueba aún siendo un feto. Aún siendo un feto. Si te tenés que quedar sentada, porque si no me voy, te quedás sentada, o sea, en el sentido de los riesgos, los embarazos de riesgo. Entonces, hay como mucho que abordar en la parte de niños y la parte espiritual, incluso sumando la medicina, ¿sí? Porque los casos son extraordinarios, cómo llegamos al mundo y cómo ya desde niños literalmente venimos a cambiar la familia. Literalmente venimos a cambiar la familia. Ya sea para ayudarlos, para impulsarlos, para un montón de cosas. Acá Sun nos dice Dale. ella, una experiencia de ella, dice, yo cuidé a un niño que no hablaba en el idioma nuestro, pero se inventaba uno suyo con onomatopeyas, que es como otro tipo como Onomatopeyas, sí, sí, eso, expresiones, es como decir, ay, uy, sí, 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 así, sí, sí, es que encuentran, digamos, estos niños, dentro de lo que es la normalidad, muchas comillas, porque no sé qué es normalidad, pero dentro de lo que es el parámetro común, no van a encajar, pero se van a hacer entender. Pero también depende del apoyo que tengan, ¿sí? Depende muchísimo del apoyo que tengan, porque requieren un pivote, como digo, un adulto soporte que los ayude. eso, Puede ser un aspecto sí, lo que acabas de decir, Jess, es súper importante, que es apoyo integral. O sea, aparte del apoyo médico, por ejemplo, quizá en un adolescente que ya se le declaró una esquizofrenia, ¿ya? Qué sé yo, por lo mismo. Entonces, de repente, complementarlo, no separarlo, sino que complementar esa parte médica de la cual te dijeron esto, sí. y con la parte, digamos, espiritual, complementarlo, porque no estamos por separado, somos un ente en conjunto. Por eso es importante que lo que dice acá es que también obviamente hay que tener cuidado con estas enfermedades que son psicopatológicas, pero también acompáñense con lo otro, porque ayuda, tú vas mejorando, hay una mejora. La parte médica, que obviamente que es súper, nosotros lo consideramos mucho, y la parte espiritual porque somos un ente físico espiritual, por ende necesitamos esa conjunción. No, yo me voy solamente por lo científico, no, es la complementariedad. Por eso es importante esto es lo que está diciendo Yes. Sí, de hecho,
cuando uno, y esto más que nada, un paréntesis que es importante sumando esto, cuando uno tiene un pariente, un familiar, un hijo, ¿no? Con estos trastornos ya fuertes, es importante que uno también haga terapia. En algún momento uno también tiene que hacer terapia para poder acompañar a esta persona. Porque ¿qué pasa? Te vas a frustrar, te vas a enojar, va a haber momentos de debilidad, de vulnerabilidad, te vas a sentir que no sos suficiente, que no alcanza. Y no es algo que tenga que ver con vos, no es tu culpa que venga con esta condición, ¿sí? Que podrías, no sé, por ejemplo, las mamás podría haber tomado más ácido fólico, más esto, más vitaminas. Y no es tanto así. A veces es como digo, estos seres vienen a hacer esta prueba, ¿sí? Entonces, para no frustrarnos nosotros, para no sentirnos malos padres, malas madres, malos tíos, lo que fuera, es importante que si esta situación envuelve, ¿sí?, a la familia en algún punto haga terapia de familia, pueden juntarse todos y hacer terapia con alguien, pueden ir individuales, ¿sí? Pero la idea es que siempre, así como acompañan, busquen quien los acompañe, quien los soporte, y por lo general que sea alguien que no sea el mismo médico que trata a sus hijos, ¿sí? Que sea otro terapeuta, para que tenga una visión neutral, para que tenga una visión por fuera del núcleo y pueda comprender la situación desde fuera. Obviamente que si pueden hablar entre terapeutas sería lo ideal, porque sabe la psicopatología del niño y cómo lo está llevando la familia, entonces entre los dos pueden hacer un feedback que les ayude, ¿sí? Pero tengan en cuenta esto de, es importante que si tienen un niño con tratamiento o terapias, ustedes hagan tratamientos o terapias. No obviamente si no tienen ninguna psicopatología, no, el tratamiento no, pero sí la terapia en el sentido de desahogarse, de tener con quien expresarlo, que la familia se mantenga lo más unida posible. Y si no se puede mantener unida, porque a veces pasa que como el niño nace mal, todavía tenemos esta cosa de se separan y cosas así, que sea lo más funcionalmente sana para la persona que padece la psicopatología, ¿sí? Porque ya de por sí un cambio de la rutina puede alterarle su psique, y esto hace que esto se agrave más, o que se encierre peor, o que tenga los episodios de violencia, ya cuando ya estamos muy, muy avanzados, dependiendo lo que tengan. Entonces hay que tener ahí mucha conciencia en que así como ellos importan, nosotros importamos. Así como ellos necesitan que nos acompañen, nosotros también lo necesitamos, porque como dije al principio, somos seres sociales, vinculares y que necesitamos soporte, ¿sí? Entonces, ¿cómo acompañar a los niños cristal o las semillas estelares, etcétera? Como las conozcan, no importa. No hay un manual que te diga qué y cómo hacer cuando pasa, ¿sí? Sucede lo mismo cuando llega un bebé al mundo. Nadie te enseña a ser padre, madre o cómo hacerte el cargo del pequeño que te toca. Incluso siendo madre o padre de otros o niñeros de toda la vida, abuelos, etcétera, cada niño es un mundo. Y así que no hay algo que nos diga literalmente tal cual, con una rigurosidad que hay que hacer o cómo hacerlo. Hay que aprender todo el tiempo, todos los días es aprender de nuevo, ¿sí? O sumar conocimiento. Sí puede haber parámetros comunes, como establecer horarios saludables, un entorno de exploración regulado que les permita desarrollar sus capacidades, etcétera. Hay otros, como el mundo extrasensorial que se ve desarrollado todo el tiempo, que a su vez va acompañado con la evolución madurativa biológica. Esto es lo que les explicaba antes. El niño tiene capacidad cognitiva a los 5 años. Entonces, si el niño no está capacitado para entender lo que ve, lo importante es registrarlo, mantenérselo registrado de alguna manera, y el niño cuando sea más grande puede entender. Capaz que después te dice, los 10 años, no sé qué te dije, pero capaz que a los 14 le aparece de vuelta el sueño o lo que fuera, pero más desarrollado, y ya con 14 años tiene una capacidad de expresión mucho más amplia, ¿sí? Es decir, a medida que el infante va creciendo desde la etapa bebé, a veces en el vientre, hasta que se va haciendo adulto joven, va experimentando etapas biológicas, que muchas veces coinciden con los diferentes despertares internos o espirituales que se producen al ir reconociendo el entorno que nos rodea. Y esto doy fe, en este caso, como siempre digo, es mi experiencia, porque me acuerdo de estar en el vientre de mi madre. Me acuerdo cuando descendí, me acuerdo cuando elegí a mis padres. Ellos no me eligieron a mí, yo los elegí a ellos. ¿Sí? Me acuerdo todo el proceso antes del vientre, en el vientre y después. Entonces, toda esta etapa sensorial es importante que nos acompañen, no desde la burla,
no desde del bueno andar, estamos hablando del que te ignora, no el Del bueno, juicio, como pensar otra cosa. tampoco de enjuiciarlo. Eso. El evitar el juicio, ¿sí? De alguna manera. A veces sí nos van a decir, bueno, anda a jugar como para que no pensemos en eso, que nos está haciendo daño, que no entendemos, que no comprendemos, ¿sí? No estamos hablando de ese tipo de distractor con amor, de, bueno, no te enfoques en eso porque no sé qué te está pasando, pero no te enfoques porque veo que te está angustiando, te está generando dudas, te está haciendo mal, te está privando de jugar, divertirte. Entonces, es ser un niño, en fin de cuentas, ¿sí? Es diferente la actitud, el tono con el que le decís, bueno, anda, que no, pará, estoy haciendo esto, ahora te abordo, o no, anda a jugar porque estás pensando demasiado, como hay que llevarlo por ahí. Entonces, en la primera infancia, los primeros años, es tanta la carga que tiene que cubrir el cuerpo, es decir, tiene que cubrir su cuerpo, su familia, sus funciones básicas, como el orinar, el me duele, me molesta, me pica, que lo expresan a través de llanto, a través de balbuceo, a través de la gesticulación, y cuando son niños pequeños en frases cortas. Entiendan que los niños chiquitos hablan en frases cortas o palabras sueltas. Es normal, ¿sí? Obviamente hay que tener en cuenta acá siempre los alertas de, por ejemplo, espectro autista. Empiezan a mover las manitos, empiezan a hablar más tarde. ¿Sí? Acá es donde se empiezan a manifestar si vienen con alguna cosa que se desarrolla con el tiempo. Entonces, en esta etapa suelen pasar las habilidades extrasensoriales como parte mecánica de exploración o de juego, es decir, cuando el niño explora. Por eso es importante darle capacidad de exploración, de expansión de sí mismos, ¿sí? En los balbuceos, en el modo en que prestan atención, cuando nos escuchan para aprender a hablar, comer, caminar. Los niños en la primera etapa nos copian. Entonces, si nosotros caminamos de un modo, ellos van a tratar de caminar del mismo modo. Si nosotros comemos de una manera, ellos van a tratar de comer de la misma manera, ¿sí? Nos van a copiar. Entonces, el modo en que nos observan nos dice si nos presta atención, si está en la luna o si realmente está aprendiendo. Ya va marcado progresivamente qué tipo de niño va a ser, si inquieto, si tranquilo, si extrovertido, introvertido, etc. Entonces aquí es donde se empiezan a manifestar las primeras expresiones si ve algo diferente. Un ejemplo claro es cuando el bebé llora con una persona, se ríe con otra y se calma con otra. Sabemos que su centro de atención generalmente va a ser papá, mamá, que es quien la provee. Hay ocasiones que es papá o los abuelos, dependiendo de cómo sea la situación del niño y el entorno primario. Entonces, sí, el entorno primario que atiende sus necesidades urgentes básicas primarias de infante, que va desde los 0 hasta los 3, 4 años aproximadamente, se puede extender hasta los 5 años y medio. Esto no son reglas generales, sino es lo que yo fui aprendiendo. Pero cuando se acerca otra persona que no es familiar, generalmente estas tres reacciones son las más comunes, que es como de a poco se van desarrollando la empatía, la parte social, porque como ser humano somos seres sociales. Entonces, aún así, hay gente que realmente emana mala energía. Por ejemplo, de esto, personas que, aunque tienen la mejor intención, porque las vemos que tienen la mejor intención, están siempre nerviosas, alteradas, ansiosas, tensas, tienen constantemente pensamientos negativos, se la pasa quejándose, criticando todo a todo por lo que sea. Y estas críticas, decimos, son poco o nada provechosas, ¿sí? Es como no te enseñan nada, porque no saben gestionar sus emociones. Emanan su miedo o cualquier energía densa a través de esto y el bebé lo percibe, lo absorbe, ya sea en el vientre o fuera en el entorno. Por ejemplo, las personas que siempre tienen un aura y actitud positiva, activa, alegre, son las que les gusta brillar porque sí, y que para brillar no necesita aplastar a otros, sino al contrario, ayudan a otros a brillar, porque así brillan más ellos todavía, ¿sí? No pisan o hunden, demás. Son personas que transmiten siempre ánimos, alegría. Entonces, aunque es capaz por dentro de que, por más que tenga una tormenta por dentro, tiene la capacidad de transmitir esta alegría a los bebés, alegrarlos, hacerlos reír, hacerlos jugar, sacarles sonrisas, ruiditos, gorgojos, todo esto que les enseña a mover las manos. Los mismos bebés te van pidiendo, te levantan las manitos, ¿viste? Es como, upa, ¿no? Como que quiero el abrazo. Entonces absorben esto
porque le gusta esta vibra bonita. Por ejemplo, también hay personas que prácticamente son una cama o cuna perfecta para ellos. Son esos que emiten paz, tienen una voz muy tranquila, muy monótona. El bebé los tocan y de repente se apagan, entran en automático, ¿no? Y son esos casos donde es una persona de carácter amable, afable, tu voz es suave, y estas personas son altamente sensibles también, por lo general, son altamente maternales, paternales, entonces tienen esta cosa de alta sensibilidad, ¿sí? O de protección también, porque a veces pueden ser hermanos o primos, entonces tienen esta cosa de protección al que es más débil. Y es normal, y esto genera un espacio de seguridad, un contorno seguro para que el bebé pueda dormir, apagarse, ¿sí? Entonces son estas personas que cuando ya nos levantamos 80 veces para tener a nuestro pequeño, se lo solemos dejar a la criatura para que duerma un ratito y mamá disfruta de paz. Eso es muy importante. También tenemos esta situación de otro tipo de persona que se le acerca a los pequeños. No, la situación cuando volvemos a casa, ¿sí? Se portó re bien con el abuelito, con el primo, con el tío, bla. Llega mamá, llega papá, o llega quien nos cuida siempre, y hacen un desmadre. Y explotan por todos lados y empieza a hacer lío, y mamá, esto y lo otro, y lo otro. Y esto es porque se sienten seguros. Uno piensa que es por malcrianza, y no, es porque ese brazo que llega es la persona que me entiende, que aunque me pongo nervioso y no sé explicarle, me entiende, ¿sí? Que aunque me siento mal y no sé cómo quiero que salga, me comprende. Entonces, cuando el niño hace berrinche cuando llega, o hace lío cuando llega quien los cuida, ¿sí? Es porque precisamente se pueden expresar, ser ellos mismos, sin miedo a que los reten o que se porten mal o lo que fuera, ¿sí? Entonces, acá hay, Ximena dice, eso me pasa siempre que explota en mañas cuando me ve. Es normal, es porque es mamá, me siento segura, estoy bien, estoy en casa, estoy en paz. ¿Sí? Significa eso, aunque no parezca. Aunque por dentro sea una tormenta de emociones, se siente en paz y se siente en casa. Esa sensación en los niños es fundamental porque les permite después expresarse de más grande en cualquier ámbito, ¿sí? Sin miedo, porque sabe que está acompañado después ya sea de amigos, colegas, la familia que él elige, ¿no? Al fin de cuentas, o ella elige. En fin, en estos ejemplos, que son los más generales, hay muchos otros, pero para tener una idea, es que los que nos podemos encontrar en lo habitual, cotidiano, simple, observando la vida de nuestros pequeños y alrededor, en cómo juegan, cómo se manifiestan. Esto es lo que vemos todo el tiempo, es simplemente sentarse en un parque a ver cómo juegan los niños y te das cuenta cómo se manifiestan. No tenés hijos, no hace falta que los tengas. Sentate en un parque, fíjate cómo juegan, cómo se sociabilizan, por qué tiene crisis uno, por qué tiene crisis el otro, por qué está llorando el de allá, si se cayó alguno o si es porque se estaban tratando mal, ¿sí? Pero eso sí, tienen que ser genuinos, porque los bebés y pequeños, aunque tengan la mejor máscara del mundo, se dan cuenta cuando una persona no les agrada. Esto pasa también con las mascotas y los perritos, o nuestras mascotitas, ¿sí? Que son también nuestra parte de nuestra familia sensible, ¿sí? Saben cuando sos falso, saben cuando estás fingiendo, cuando vas a hacer daño, ¿sí? Y no hay que obligarlos absolutamente a nada, ni abrazos, ni besos, si quieren un saludo de lejos si no quieren, porque ellos notan esas cosas que nosotros como adultos, entorpecidos por las cosas cotidianas, no notamos. Y tenemos, o sea, al tener tantas cosas en la cabeza, no nos damos cuenta, y ellos los perciben. Entonces, es mejor siempre prestar atención a nuestros hijos ante la cercanía de cualquier persona, sea familiar, tutor, maestra, pareja de turno o lo que toque. Ellos presienten absolutamente todo antes que los adultos. Y esto aplica a nuestras mascotas, ¿sí? A nuestros animalitos. Que después puedo hacer un video de animalitos, pero aplica a ellos, ¿sí? Nunca se obliga al niño a nada que no quiera hacer en la vinculación. Porque también, como es infante, ¿sí? El abuso no solamente es la parte que conocemos, sino también eso es abuso. Eso, aunque no parezca, es abuso, porque le estás obligando a hacer algo que no les gusta, ¿sí? Entonces, ahí como adulto, no, bueno, no, déjalo, después viene y te saluda. Capaz que no lo saluda nunca en su vida, pero no importa. Ojo también aclarar acá, por ejemplo, en base al comentario que dice Natalia, dice, tenía un amigo que no podía entrar a la casa, el perro se le tiraba encima. A veces no es porque la gente sea mala que se le tire el perro, es porque lo que dijo Jess hace poco,
que es la emoción que tiene la persona, quizás viene con miedo, con algo en la cabeza, con una situación que no drena, entonces por ende el perro las percibe. Y como también el perro también, o el animal, te hace también de espejo para que, oye, hay algo en ti, ¿ya? ¡Guau, guau, guau! ¿Ya? Entonces es una cosa así, no es que sea la persona mala, bueno, puede ser, pero a veces porque está con situaciones, emociones que están muy arraigadas que te densifican, por eso de ahí a liberal, etcétera. ¿Ya? Ojo con eso. Ah, Sí, también sí, eso, de hecho, obligar a dar besos, luego hacerse, sí, también, sí, lo que genera dices tú. trauma. Sí. Genera trauma porque después no se puede socializar, no puede relacionarse bien, no puede tener una relación normal porque se siente mal, se siente sucio. Es muy fea la sensación, le digo, porque a mí me pasó muchas veces, es muy fea la sensación. Te sentís sucio, te sentís... ¿Por qué? Si yo no lo conozco, no me importa, no me interesa. Es como muy complicado. ¿Sí? Bueno, entonces pasamos a los niños, ya pasando de 6, o sea, entre los 4 y los 5, pero podemos ser 6 en adelante, y preadolescentes. Pasada la primera etapa, en la cual se puede llegar a manifestar indicios tempranos de ser niños sensibles, en lo que se llama empáticos. Niños empáticos son personas muy sensoriales, y como explicaba antes, esto de las personas no quiere decir que todo el tiempo ese niño rechace a esa persona, sino que lo puede rechazar en una etapa de su vida o en un momento que los vean y después está todo bien, pero es por esa situación que a veces abordan. ¿Sí? No estamos yendo a alguien que sabemos que puede llegar a hacer un daño, sino estamos hablando a unas personas que en el momento, vamos, como digo yo, tienen mala leche y después se le pasa y no hay nada, no hay problema. ¿Sí? O sea, lo solucionan, lo gestionan. Entonces, estos niños empáticos generalmente se expresan con dibujos, balbuceos a partir de los 4 o 5 años, que tienen el desarrollo del cerebro, la capacidad cognitiva para relatar frases y también empieza lo que es pictograma. ¿Sí? El niño hasta los 4 años simplemente hace rayas, expresa lo que ve, es abstracto, ¿sí? Que obviamente puede, por eso hay que preguntarles, manifestar algo, ¿sí? Pero lo que es representación gráfica a partir de los 5 años y medio recién se gesta, ¿sí? 5 años y medio o 4 años y medio en adelante, cuando el desarrollo de la capacidad cognitiva, otra vez esto, de volver a retener consigna, le permite graficar, ya representar lo que ve, observa o escucha, ¿sí? Porque a veces, cómo puede representar lo que escucha? Los niños representan lo que escuchan a veces, desde su entendimiento, porque no saben de qué estás hablando, capaz, pero lo representan. Entonces hay que tener mucho cuidado con las frases. Si bien los niños empiezan a hablar antes, en esta edad, entre los 4, los 5, los 6 años, empiezan a retener, almacenar, clasificar y progresivamente la información que reciben. ¿Sí? Esto decía la capacidad de consigna. Entonces, acá es donde se le empieza a inculcar las letras, los números, la formación de frases pequeñas, etc. Todos somos seres que soñamos, aunque no nos acordemos. Es entonces que en esta etapa donde puede empezar a presentar episodios de sueños, pesadillas, hablar dormido, sonambulismos momentáneos, o donde no nos reconocen, estos sonambulismos donde no nos reconocen, sino que siguen dormidos, porque uno les habla y no tienen una respuesta consciente, sino una respuesta instintiva a mamá me está hablando, me abrazo a mamá, o me abrazo a papá, y siguen llorando. El mío tiene crisis, y es por esto, es porque sigue dormido, no está despierto, sino que mi voz le calma y le hace reconocer a alguien familiar y lo trae de vuelta de lo que esté soñando, ¿sí? Porque acá el subconsciente empieza a manifestarse. Todos los primeros traumas que tuvimos en los primeros 4 o 5 años de nuestra vida, porque mamá nos dejó llorar, por lo que fuera, es lo que se va representando en miedo al abandono, no me escuchan, no me atienden, no me entienden, me frustro, me enojo, pero soy bebé, me duele y no le atinan a lo que me duele, ¿sí? Porque capaz que es una manifestación de la pancita, pero en realidad es algo emocional, pero como es chiquito, que lo absorbió de mamá porque estaba mamando o lo que fuera, no sabe manifestarlo de otra manera. Por eso muchas abuelitas, vamos a curarle el ojeado, vamos a ponerle el ojito, la cintita, y parecen trucos tontos de abuela, y sin embargo son tan poderosos y los protegen tanto a los pequeños, que es muy importante que tenerlos a veces en cuenta, ¿sí? Aquí es donde debemos prestar atención si son miedos del subconsciente, como el miedo al abandono, quedarse solitos, miedo a la muerte, ¿sí? Por ejemplo, mi hijo ya enfrentó lo que es muerte. Entonces,
nos vamos a morir y está todo el tiempo preguntando. Y a veces recuerda el episodio, me lo vuelve a contar, ¿sí? Porque es algo traumático para él. Es como, estoy vivo y en algún momento no lo voy a estar. Y es normal, es una cuestión normal. Y muchas otras cosas que empiezan en una edad temprana y son dudas que luego llevamos el resto de nuestra vida porque es lo que comprende precisamente el vivir en un entorno normal. No sabes cuándo va a terminar tu vida, no sabes cuándo va a cambiar las cosas, no sabes cuándo se va a morir alguien en tu entorno, o va a cambiar todo en tu entorno. La tecnología, por ejemplo. No siempre tenemos que ir a algo negativo. O una boda, otro nacimiento, nace otro niño. Eso es otro cambio, es brusco. No, ya no estoy solito, ya tengo un hermano. O hay un primo de mi edad. Perdón, que todavía tengo la garganta. Bien. O bien, y acá es la parte que tenemos que prestar atención en los niños sensoriales, si es del inconsciente, que es donde alberga toda nuestra formación necesaria de vidas pasadas, ancestros y demás, que nos permite vivir en esta vida para nuestro desarrollo y evolución. Muchos pequeños manifiestan en estas edades recuerdos de las vidas pasadas. Acá es cuando se empiezan a manifestar de viví acá, ha pasado muchas veces de yo vivía en esta casa. ¿Y cómo? No, yo estaba en esta casa. Y si preguntas capaz que la familia o lo que fuera, capaz que un abuelito falleció hace 20 años atrás y el niño vivía en esa casa y ese es ese abuelito. ¿Se entiende? O ni siquiera es en esta, vamos a poner que hay muchos mundos paralelos, ni siquiera en este mundo, sino en uno paralelo que es igual y tiene estas situaciones, ¿sí? Pero él lo recuerda como un sueño y es normal. Pasa, por eso le digo que la escucha activa es muy importante. Bien, un segundo. Bien. Ellos nos lo cuentan a modo de juego, de modo inconsciente, perdón, de modo inocente, como si fuera parte de un cuento, pero la realidad es que estos sueños o relatos relajados en juego son los recuerdos que traen de las vidas anteriores. Con el tiempo, y hablando con ellos, involucrándonos en los juegos, ¿sí? Esto de, ¿qué estás contando? ¿Qué historia estás viendo? Capaz que te está reproduciendo una peli que vio, una película, un dibujito, o sí te está contando esa vida pasada. Hay que prestar atención a lo que dice. A veces sin interrumpirlos, a veces escucharnos. Podemos descubrir si los relatos son de cosas que miran en la tablet, de la PC, de la tele y demás, o bien surgen de momentos donde lo lúdico y lo didáctico manual, de estar presente en el juego, de estar activo en el juego, es lo que detona aquellas memorias. En esta etapa, hasta los 12 o 13 años, hasta los 10 o 12 años, hasta esa edad más o menos, lo más importante es la comunicación. Siempre es importante la comunicación y la escucha activa, pero lo es más aún en esta etapa, porque acá puedes tener un primer despertar o un segundo. El primero generalmente pasa entre los 3 y los 5 años. Acá tenés el segundo, entre los 10 y los 13 te diría, yo desperté a los 13. Pero ya antes podés manifestar cosas, ¿sí? Entonces lo más importante es mantener esto, preguntar qué es lo que hizo en el dibujo, por qué canta tal o cual canción, de dónde sale esa canción, porque capaz que es una canción que canta mal porque la escuchó en internet pero no la sabe cantar, o realmente la está inventando, y en realidad no la está inventando, la está recordando, viene de afuera, ¿sí? De atrás, de vidas pasadas o de antes. Jimena dice, mi hija tiene Sí. recuerdos. Una vez al ver una película me dijo, yo vivía ahí. Le pregunté dónde era y me dice, en África. Mira, ¿viste? También hay harta información. De hecho, también a veces los niños no es que hayan vivido una vida pasada, sino que tienen recuerdos integrados en la información de nuestro ADN. Estamos llenos También, de información, códigos. Y se les recuerda, vi una película, sentí esto, una sensación, etc. Sí, es muy importante tener eso en cuenta, de que muchas veces las películas o lo que fuera que nos manifestamos nos reflejan cosas. Yo, por ejemplo, veo películas romanas y eso porque mi vida en Grecia, a pesar de todo lo que fue Grecia y Roma, fue una de las mejores. O sea, tengo el recuerdo fue una de las mejores existencias que tuve hasta que explotó Pompeya. Pero quitando esa parte que fue fea, el resto estuvo bueno. O sea, digamos que Pompeya fue un poco complicado. Pero después de ahí estuvo muy bueno vivir allá. O sea, me encantó. Y es una de las mejores vidas. Y tengo recuerdos de la India, por ejemplo. De haber estado en la India. No como ahora, era diferente, pero estaba
recuerdos de China, Japón, Oriente, o sea, Oriente lejano, ¿no? Oriente Medio también. Así que si me pongo a pensar bien puntualmente, viví por todos lados. Viví en Persia, viví en Egipto, viví en un montón de lados. Así que tengan en cuenta cuando los chicos hablan con una película o se emocionan o con un cuento, porque a veces estás contando un cuento y es como, ay, es parecido a, y no es algo que hayan visto, porque son pequeños en edad, como para haberlo visto o nunca viajaron, pero lo traen en el ADN, en O nuestras... los adultos también, que a veces se acuerdan, porque a veces los adultos dicen, ¿por qué me llama tanto la atención esto? ¿Por qué me llama la atención ir para allá? ¿Por qué ustedes también como papás, mamás, cuidadores, también tienen que ver eso y comenzar a ir hacia adentro también, hacia tu niño, niña interna? Así que por eso ahí viene la palabra de ir en la búsqueda de tu niña interna, ir reconociendo, identificando cosas tuyas. Y esta parte que la quiero conectar un poco, cuando tenemos abuelitos grandes, ya estamos hablando grandes, arriba de 70, 80, algunos que tengan ya vengan presentando Alzheimer, ¿sí? Tengan en cuenta esta etapa de los 10, 12, 14 años, porque en la rueda de los septenios coincide justo la misma etapa donde empiezan a veces a manifestar Alzheimer con la edad adolescente o preadolescencia. Coincide, ¿sí? Mientras más entrado en edad, más coincide con la parte bebé. La parte bebé es cuando hay que cuidarlo ya, digamos, en un estado terminal. Ya está como más para el otro lado que para este, entonces es el fin. Pero cuando estamos en los ciclos intermedios, ¿sí? Es donde se empiezan a repetir cosas. ¿Por qué? Porque tiene que cerrar el ciclo para poder irse tranquilo o tranquila, ¿sí? También es importante destacar que si el infante vive en situaciones donde hay separaciones, discusiones, es decir, un ambiente que no es armónico, es disruptivo, cortado por rutinas, disfuncional, estas cosas no sirven para poder también, nos sirven, perdón, para poder entender también sus emociones. No siempre van a ser representaciones extrasensoriales. A veces son muy terrenales e internas. Por ende, bajo ningún punto de vista hay que validar el sentir, pensar o la expresión de los niños por causa de los adultos. ¿Sí? En esta etapa, se puede dar los primeros saltos evolutivos, cuánticos, despertares o como lo quieran llamar. El nombre es lo de menos. Lo que importa es darnos cuenta que aquí es donde el menor es consciente del entorno que los rodea, y aunque muchas veces se los toma de tontos en el sentido de que es chiquito, no entiende nada o no sabe de qué estamos hablando y demás, ellos absorben lo que hay en el ambiente, lo intuyen, lo perciben y escuchan. ¿Sí? Si se dan cuenta, aunque no se diga nada, ya sea por vergüenza muchísimas veces, otras por miedo, ¿sí? Muchas otras porque sí escucharon algo que no comprenden, pero lo entienden como malo, ¿sí? O realmente grave, que les puede generar angustias. Aquí es esto, aquí en estos primeros 14 años de vida, es donde se genera la mayoría de los traumas infantiles porque los padres subestimamos a los pequeños. Aquí es donde se les recuerda siempre todo lo que ven en sus hijos, que no les gusta, les altera, los anima, los entusiasma, lo mismo. De los dos lados, los dos espectros, lo llevan ustedes por dentro de cuando eran niños, ¿sí? Todos pasamos esta etapa. Entonces, ya sea lo bueno y lo malo, vamos a ponerlo acá, aunque no me gusta decir esto, pero ya sea lo bueno y lo malo que veamos en nuestros hijos, es lo mismo que nosotros hicimos de niños en algún momento. Y lo que nos recuerda, evoca o refleja es exactamente lo mismo. Entonces, de esos 14 años de vida, verán el reflejo en sus hijos. Ay. Ya termino, por el de mi garganta ya queda poquito. Verán el reflejo de sus hijos. Es el mejor retorno que la vida nos puede dar. Porque ellos maman lo que somos, absorben, aprenden de nuestro ejemplo y no podemos decir algo o hacer otra cosa porque ellos son fotocopias que hacen exactamente lo mismo que nosotros. Entonces, a ellos se los guía con el ejemplo, hablando con tolerancia, respeto, amor y paciencia. Muchísima paciencia, porque cada pequeño es diferente. Y aparte, entiendan, están justo en el cambio hormonal. Tienen las dos cosas, ¿sí? Se alteran, acá se alteran, literalmente se alteran. Bien, ¿hasta acá alguna pregunta, algo que agregar? Ya va terminando.
Sí, del tema también de que lo que acabas de decir, que justo de los cambios hormonales, también acuérdense de las podas sinápticas, que también a nivel fisiológico, biológico, su cerebro está cambiando, ¿ya? Así que por ende también el concepto del tiempo, ojo acá, el concepto del tiempo de ellos, de los, digamos, de adolescente hacia abajo, etapa adolescente, etapa preadolescente, etapa niñez, etcétera, también es distinto a nosotros. Por ende, cuando les decimos tienes que estar listo en 15 minutos. Para ellos 15 minutos es una cosa, para nosotros es otra. Por ende, esa lucha que a veces uno tiene de organización, tienen que ustedes organizársela en una pizarra, en algo, porque ellos, su concepto de tiempo es distinto, ya para que vayamos como comprendiendo también. Bien. Eh, Ay, ¿me lees lo que puso Zoom? Está bueno. Pasa que yo no quiero tocar mi compu porque se pone lenta. En una tribu africana, la mujer cuando decide ser madre se sienta bajo un árbol para escuchar su canción del alma, más importante que el nombre, y esa será la canción que la acompañará toda su vida. Se le cantará cuando esté mal, cuando se desvíen negativamente sus actos, toda la tribu, e incluso el día de su muerte, un ritual que les conectará y volverán al amor. Mira, no, Es maravilloso. Ah, sí, sí. sí, sí, vi un video. Después, si lo tengo, después te lo paso. Es hermoso el ritual de sanación. Cuando hacen algo mal. No, no, es hermoso. Es hermoso porque es como darte una vuelta, una segunda oportunidad de desviar. Es buenísimo. Bien, para cerrar, más que nada por mi pobre garganta, así ya. Bien. Adolescentes y adultos jóvenes. En esta etapa es la más compleja de tratar porque entramos en la formación de la identidad del ser. Esto empieza entre los 12 a 14 años, ¿sí? Pero puede ser antes o después, dependiendo mucho del desarrollo de cada adolescente, su entorno y demás. ¿Sí? Esto volvemos. Cada niño es diferente, por lo tanto desarrolla diferente. Y obviamente si tiene alguna, como digo, psicopatología, puede retrasar o adelantar la formación de ciertas partes psíquicas. ¿Sí? Aquí es donde también nos encontramos con la segunda barrera de la crianza. La primera es entre los 3 a 5 años, donde el pequeño se da cuenta que no es un bebé y empieza a desafiar los límites. Y esta, la segunda etapa, es donde el adolescente empieza a ver hasta dónde llega, dónde es capaz, pero también se despierta el querer encajar, vincularse y demás, porque es normal encontrar nuestro tribu, el querer pertenecer. Es parte de la humanidad esto de vivir en conjunto, porque estamos acostumbrados a vivir en conjunto, porque sabemos que si estamos juntos, sobrevivimos, ¿sí? Esto es instinto de supervivencia primario, que durante los primeros años de esto, de entre 2020, 2021 y demás, que empezó el despertar espiritual, se quiso erradicar la parte instintiva, y no se puede erradicar porque tenemos cuerpos biológicos instintivos, ¿sí? Tenemos un cuerpo biológico que es animal, por más espiritual y elevado que sea, tenés un cuerpo animal. Entonces, ese cuerpo animal tiene memoria celular, esto que explicaba Ale, memoria en el ADN de cómo tenés que sobrevivir, y es generalmente en conjunto. En esta etapa le conlleva muchas veces a que las cosas se revolucionan en su cuerpo, en su mente, sus sentimientos, y si encima es una semilla estelar, tienen la revolución de su despertar, porque en esta etapa puede tener pocos fuertes y grandes, o puede tener muchos suaves, casi que no se notan en el día a día, pero que aún así se transitan en crisis, ¿sí? Es decir, hay dos grandes tipos de despertares, después se pueden combinar, mezclar, pero están, o los que son poquitos y fuertes, es decir, por experiencias traumáticas, aunque sean positivas, a la persona le genera trauma, ¿sí? Porque uno tiene la parte, ay, como es positivo, es bueno, es amor, no genera trauma. No, a veces hasta lo positivo genera trauma en un adolescente, porque ellos lo perciben distinto. Tienen un caos interno biológico, un caos interno emocional, un caos de sentimientos, no saben quién son, quieren saber quién son, qué pueden hacer. Entonces, y a su vez, nosotros que le ponemos límites, que somos la mala leche de la historia, somos el villano, nos pasamos a ser el villano de la película porque me decís que no a todo, porque no puede hacer nada, porque claro, tiene capacidades para muchas cosas, pero sigue siendo un niño para otras. Entonces, es como muy complicada esta etapa, la más difícil. Entonces, a veces puede ser grandes y fuertes o pequeños, ¿sí? Del día a día, pero se transmiten en crisis. Hoy no quiere comer, estuvo una semana sin comer, no se bañó por tanto tiempo,
no hizo esto, lo otro. O sea, cosas que nosotros tomamos como simple flojera, a veces realmente son el grito del cuerpo, porque el niño ya no sabe expresar su emoción, ¿sí? Lo extrapola en el cuerpo. Y después, bueno, pueden venir enfermedades o cosas, pero lo más normal es que sintomatologías de fiebre, de crecimiento, la fiebre de crecimiento es, duele un momento el cuerpo y al otro día está perfecto, sigue jugando y normal, o sigue haciendo sus actividades, ¿sí? Estamos hablando de cosas no tan severas, o sea, como que agarrar una enfermedad, que ya eso necesita un tratamiento, un médico y todo lo que necesite, si no estamos hablando de situaciones normales. Entonces, en este caso empieza el desafío a la autoridad, a los límites, estas cosas de querer expandirse al mundo y mostrarse cómo es, quién es y descubrirse, ¿no? Pero ¿qué pasa? Se encuentran con que, bueno, pero igual a las 12 tenés que ir a dormir porque mañana tenés escuela, porque hay tareas, porque hay cosas, entonces pasamos a ser el villano de la película, porque hay que sesgarlo cada vez más, pero por un tema de que, no porque uno no quiera que explore, sino para que no se disperse, ¿sí? Nosotros somos el foco en este caso. Tenemos que ser el foco, pero muchas veces también hay que tener en cuenta de entender qué nos está diciendo, qué nos está expresando o qué quiere hacer, ¿sí? Al tener estas percepciones pueden ser una etapa, o bien que si se desarrolla, o bien si se desarrolla puede pasar a ser el refugio para algunos, ¿sí? Porque la parte espiritual nos despierta la imaginación, entonces se pueden ir al idílico, esta parte, como yo digo, el piscianismo, se van, y quedan en el idílico como un refugio, ¿sí? Y otros lo toman, al contrario, como una fuerza, que sería, que nadie ve esta parte, pero sería Aries, que está al lado, como una fuerza de impulso, de crecimiento, de oportunidad de salir, de aprovechar sus dones para la escuela, para los estudios, eso dice yo, o sea, para aprovechar los dones que tiene para seguir adelante y sacarse todo lo que le molesta de encima más rápido, aunque sea así, ¿sí? Porque es adolescente, ahí es como, está en la etapa que se pueden equivocar, porque están para eso. Entonces, y acá es como podemos tener la fase de prueba y error más grande y marcada, ¿sí? Ya de niños la tenemos, pero de adolescentes se nota, porque la caga y se nota, y la notamos, y se lo decimos, encima se lo decimos. Entonces los adolescentes son aquellos que van a buscar precisamente cambiar esto una vez que pasa la primera etapa. ¿Quién soy yo? Acá no es el desarrollo del yo soy primero. ¿Quién soy yo? ¿Para qué estoy acá? ¿Cuál es mi grupo? ¿Dónde pertenezco? ¿Qué música a mí me gusta? ¿No? Esto que los chicos ahora llaman los fandom. Me gusta tal serie, tal libro, busco el fandom que me hace, pero bueno, últimamente hay que tener cuidado porque estos grupos muchos están intoxicados. Sí, que es normal, de adolescentes nos peleamos por estupideces, pero bueno, hay que, digamos, estar atrás vigilando por el tema del ciberbullying, ciberacoso, un montón de cosas. ¿Quién soy yo? ¿Qué me gusta? ¿Qué no me gusta? ¿Qué quiero? ¿Qué no quiero? Etcétera. Luego, que van casi a la par, aunque a veces puede ser antes o puede ser después, dependiendo de las personas. Sí, los adolescentes, sí, eso viene más adelante. Lo que dijo Ximena, ahora lo agarro. Así ya termino porque después voy a ir por el pequeño. Bien. Bueno, a veces van a la par, a veces antes o después, puede ser la etapa del despertar, ¿sí? ¿Quién yo soy? Porque se te va juntando el hambre y las ganas de comer, ¿y a qué vengo? Entonces tenés, ¿quién soy yo? ¿Y para qué estoy acá? ¿Quién yo soy? ¿Y para qué vengo? Y entonces entras, no en un limbo, sino en dos. O sea, aparte de todo el conjunto de hormonas, líos, digamos que tenés las dos partes, ¿sí? Entonces se complica. Y esto lo digo porque acá lo pasé y pasé un montón de cosas que al día de hoy estoy reescribiendo, reestructurando en un montón de meditaciones. Y les digo que sanar la adolescencia y sanar también la adolescencia del plano astral es muy difícil cuando no tenés herramientas. Generalmente, si no surgió estas preguntas fuertes de la muerte, la sexualidad y demás, en las etapas primeras surgen acá. ¿Sí? Vamos a suponerle que tuvieron una infancia, porque a veces pasa, infancia tranquila, no pasó nada, los abuelitos llegaron hasta que somos grandes, todo bien. Y acá empieza la sexualidad, la muerte, los demás temas de las etapas anteriores se van sumando a los de ahora. ¿Sí? Entonces tengan en cuenta que todo lo de la primera fase se suma en la segunda, que sería esta adolescencia. ¿Sí? Como digo, el septenio de los 14.
A todo esto, esa revolución interna altera los traumas o vivencias de los primeros 14 años de vida. Entonces nos encontramos con, es difícil, está pendejo, o sea, nosotros empezamos a expresar eso. Y ellos ya saben que están pendejos, no hace falta que se lo repitas. Esto decía Jimena, necesita ser escuchado sin ser juzgado. Ya saben que están pendejos, ya saben que entran en crisis, ya saben que se ahogan porque se les terminó una galletita. No necesita que le recuerde lo obvio, ser Mr. Obvio. Sino es un, bueno, ok, es una galletita, no hace falta que entres en crisis, pero ¿por qué te dio la crisis? O sea, es como ir al foco de la cuestión. Nosotros somos el foco, ellos ya están dispersos, nosotros somos el foco. Hay muchas cosas que no saben cómo funcionan, y es normal, porque son niños que están tratando de ser adultos siendo niños. Por eso es la parte de adolescente. Pero creen que sí en la teoría, pero luego en la práctica se la dan en la frente. Y es normal. Y es normal porque todos lo hicimos. Y el que diga que no, como digo antes, miente, no se acuerda o tiene memoria teflón. Pero han hecho estupideces. Todos tenemos una estupidez que nos acordamos de esa etapa, que decimos, ¿por qué hice esto? ¿Para qué lo hice? Pero acá estamos. ¿No? Es como te trajo el día de hoy, entonces se agradece, como te reís y ya está. Entonces, y así nos vemos reflejados, espejados en muchas cosas que nosotros hicimos. En este caso hay dos chances. O estaba, cuando no se acuerda, o está completamente reprimido, esta es la parte de los padres, o tenés esta parte completamente reprimida, ¿sí? Por la familia, porque si no había castigo, porque el que dirán de los vecinos, porque si no, mira cómo te vas a ver, cómo te vas a portar así, sobre todo las chicas, ¿no? Si haces esto, ¿cómo no sos una mujercita? ¿Cómo te vas a portar así? Los varones como que también tiran, en vez de la, no llores, no podés quejarte, pues sos varón, sos el fuerte, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro. Entonces tenés muchas situaciones que te llevan, ¿sí? A hacer esto, a decir, bueno, ¿qué pasó acá? Bloqueo, esa es una. ¿Sí? Esto aparte necesita terapia, decodificación, lo que vos quieras, psiquiatra, psicólogo, el que quieras. Acá nadie te va a decir nada, busca lo que te haga bien. O sinceramente tiene una memoria de teflón y no se acuerda, que es lo que decimos. Entonces, desde los 14 a los 21, 28 años, pasamos este septenio, dependiendo de la persona, atravesamos 2 o 3 etapas importantes de la formación del ser, de nuestra identidad, de quiénes somos y qué queremos. Decidimos qué hacer de nuestra vida o al menos vamos orientándonos a ellos, ¿sí? Y esto depende mucho de cómo fueron las 2 etapas anteriores, ¿sí? Estas 3 primeras etapas son la formación literal del ser, como ser humano y como ser espiritual, ¿sí? Son las más importantes. Hay personas que despiertan a los 40, bueno, vas a vivir todos los 14 a los 40. Pero tengo 60, vas a vivir todos los 14 a los 60. Aplica la misma ley, solamente que en la diferente etapa biológica, ¿sí? Entonces, tenemos que los próximos 3 septenios, a partir de los 14 años, nos van a reflejar cosas que nosotros tenemos guardadas, reprimidas o bien que guardamos en la memoria con añoranza y amor. Porque todos los adolescentes, o las etapas de la adolescencia, fueron diferentes. Algunas más duras, sí, ya sé que tengo que ir por el nene. Algunas más duras, sí, algunas más duras, otras más amenas. Desde ahí es que debemos acompañar a nuestros hijos. La comunicación asertiva, activa, al igual que las escuchas, la tolerancia, la empatía, la paciencia, comprender que no son la misma persona por más que sean tus hijos. Son un ser individual que vos ayudaste a traer al mundo. Que lo amás, obviamente, lo querés y todo, pero ayudaste a traerlo al mundo, ayudaste a que llegue, y ya en esta etapa, ya el 27, 28 años, ya es una persona formada, ¿sí? Ya toma decisiones, ya sabe qué hacer, se va a equivocar, te va a doler porque sos mamá, papá, cuidado, lo que sea. Sí, te va a doler como si tuviera 2 años, 2 meses, no está bueno, no te gusta, pero toca, porque vos también lo viviste. Entonces, todos tus miedos, para cerrar, todos tus miedos, tus traumas y demás son tuyos, no de tus hijos, son tuyos. Por ende, si tu hijo adolescente no quiere cargar con tus cargas, no, te tenés que hacer cargo del negocio del abuelito porque es de familia, no. Y lo estoy llevando a algo positivo, porque supuestamente es un negocio, no estamos hablando de traumas. No. Está en todo su derecho de desafiarte si no le das chance de abrir el diálogo activo, abierto de mente, sin juicio, con opciones, sin disminuir lo que piensa
siente o expresa. Si tú, no, perdón, tú eres tú, él o ella son ellos. Lo que te pasó a vos no tiene por qué pasarle a tus hijos. Desde tu aprendizaje, experiencia y vivencia, puedes guiarlos para que no sufran lo mismo, pero a estas edades, si no es que antes, porque a los 13 ya empiezan a elegir, toman decisiones, evalúen opciones dentro de sus posibilidades y razonamientos. Y si hacen una cantidad enorme de tonterías, pero porque así se expresan, les brota y les nace. Entiendan que los niños son espontáneos, no están limitados, ¿sí? Sobre todo los primeros 14 años de vida, no están limitados, son espontáneos, son seres espontáneos. Entonces, cuando surja una situación que sea terrenal o extrasensorial, el pilar principal es la comunicación asertiva y activa. Es importante prestar atención a lo que nos dicen sin juicios, sin ponernos en papel de víctimas, porque muchos padres hacen eso. Ay, ¿por qué me haces esto a mí? No, le pasa a ellos y te lo está contando. No te lo hace a vos, les pasa a ellos, te lo están expresando, porque sos su pilar, sos su familia, sos el sitio seguro donde pueden ir a recurrir, o porque lamentablemente, aunque seas tóxico, sos el único recurso que tienen. Porque también está este tipo de padres, ¿sí? Entonces, no se pongan en papel de víctima, sin ponerlos en el papel de tontos de que no saben nada. Saben, sienten, perciben, desde su perspectiva, infante, adolescente, ¿sí? Joven, sí, épocas diferentes, está bien, ¿sí? Muchos prejuicios y cosas que cargamos de nuestros antepasados tienen que salir de nuestro sistema al momento de hablar con nuestros hijos. Es sumamente importante, pero por sobre todo entender que son épocas diferentes. No podés tratar a un niño que tiene 20, sí, de 25 para abajo, no podés tratarlos igual que cuando vos te trataron a vos así de esa edad, porque aunque sea esos 10 años que vos tenés diferencia con esa persona, porque obviamente, bueno, si por ejemplo, yo tengo 37, no voy a tener un hijo de 25, ¿no? Pero es como, aunque tengas esa persona, hay 10 años de diferencia que en esta época fueron abismales. Como dije, lo que tenía que pasar desde 1950 a 2050 se redujo muchísimo. Se redujo muchísimo. Entonces hay una etapa en el año 2000 que vino una revolución tecnológica, una revolución de etapa de generaciones, perdón, ahí va de vuelta, de generaciones que nos permiten abordar todo de modo diferente, ¿sí? Bueno, ahora que me fueron a buscar el pequeño, si tienen una pregunta es ahora, porque voy a brindarles 5 minutos más, porque ya creo que 2 horas está más que perfecto, es más, se puede cortar el video. Y el texto, o sea, la información es esa, ¿sí? Yo porque doy siempre espacio a preguntas, espacio a dudas, espacio a que se expresen. Es el modo que tengo de hacer los videos y que sean fluidos también, de alguna manera. Así que si no hay más, Y si también dudas, como decía al principio, Jess también tiene varios videos de los cuales poder ir detallando. Y lo que dijo Jess es súper importante, no es que uno los limite dándoles como reglas, normas, sino que nosotros les enseñamos a administrar su tiempo, su energía. Ya cuando uno dice acuéstate temprano, aliméntate de esta forma, no es que, porque a veces se toma mal que ay, no es que yo dejo que mi hijo sea libre, porque yo quiero ser libre, porque a mí me limitaron. Y ahí estás tú con tus creencias amoldando algo que viene distinto, como dijo Jess. Son 10 años, 15 años de diferencia. Por ende, es nosotros enseñarles a administrar sus recursos, ya los recursos con los cuales tienen. Y es ahí donde nosotros tenemos que aprender también a nosotros a administrar nuestros recursos para que también se los podamos enseñar a ellos, como para ir redondeando. sí, es básicamente eso, sí, porque aparte, como digo, el video es extenso, pero porque doy pauta que pregunten y expresar, porque hay muchas cosas que hablar respecto a niños y eso. Y aparte porque hay mucha información desactualizada o que está sesgada, ¿no? O solo ciencia o solo espiritualidad y como que ya a estas alturas esto de seguir sesgando no se me hace, al menos a mí ya no me agrada, porque somos parte de todo, o sea, somos parte de ambos mundos y tenemos que convivir en uno, que es este. Entonces, creo que acompañar a nuestros hijos es importante desde el no juicio, desde entender qué nos están expresando y después también tomarnos este rato de decir,
Bueno, de esta conversación, qué me aportó a mí en el sentido de, me despertó algo de cuando era pequeño, algún recuerdo, te dio ganas de, no sé, sacar el álbum de fotos y mostrárselo? A mí muchas veces me pasa eso, saco fotos y se las muestro, como diciendo, mira, no, no siempre fui grande, también fui adolescente, fui niño, ¿no? Y esto hace la convivencia, entonces, es como digo, si les van a restar tiempo de pantalla, denle tiempo humano de calidad, ¿sí? Porque a veces ellos no quieren que les prestes atención todo el día, sino que las 4 o 5 horas que le podés brindar, o la hora que le podés brindar, sea de calidad, que aporte algo a su enseñanza. Capaz que después se queda tranquilo con su tablet, con sus juegos, tirado, con el mío se queda a veces tirado en el piso después de jugar un rato juntos, con sus autos, haciendo sus historias y nadie dice nada, ¿sí? Así que bueno, gracias, yo me voy despidiendo porque sí, tengo que ir Sí, ya muchas para no buscar al pequeño, gracias. Sí, 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 pero hay que sí. hacerlo bien, así que gracias Muchas y nos gracias. estamos Sí, viendo. yo cierro acá, no hay problema. Muchas gracias también a todos los que están acá, los que participaron. Sí, sí, nos hizo un resumen, Jess, de todo lo que, de lo que teníamos en mente. Yo ni siquiera alcancé a tomar nota, tengo que ver el video de nuevo porque anotaba por todos lados. Obviamente que van a surgir preguntas, van a surgir dudas, comentarios, y los invito a hacerlo. Ya está por todos lados, por todas las redes, nuestros Instagram, Facebook, WhatsApp, la página, está todo para que ustedes puedan hacernos las preguntas que les nazcan, ¿ya? Esa es la idea, para que podamos todos, digamos, conocer ya este camino de autoconocimiento que parte con este congreso y que es la idea. Este es el primer congreso que estamos haciendo, esperemos más adelante hacer otro y tener a otros invitados también, ¿ya? Así que muchas gracias. Voy a ir apagando esto, dejar de grabar y por si quedan algunas dudas por interno. Chao, chao, gracias.